En este video les hablaremos sobre el gobierno de José López Portillo en política económica cambiaria, política económica fiscal, política económica ecológica, política económica en deuda externa, los planes y gobiernos que se dieron en su gobierno por Guevara Santillán, Vanessa Guadalupe y Díaz Peláez Jimena Chadali. López Portillo fue un político y economista mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1976 hasta el 30 de noviembre de 1982. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI y su presidencia estuvo marcada por una serie de reformas económicas y políticas. La presidencia de López Portillo tuvo un impacto significativo en la historia de México. Aunque su legado es controvertido, se le conoce por sus esfuerzos para modernizar la economía y la política del país. Sus logros fueron la reforma energética, el desarrollo económico, la reforma política y la política exterior, y fue criticado por su autoritarismo, por su corrupción y por la crisis económica por la caída del precio del petróleo. La economía cambiaria de López Portillo fue con los objetivos claros. Para empezar, buscó mantener la estabilidad del tipo de cambio para evitar la especulación y la fuga de capitales. También buscó controlar la inflación, que había aumentado significativamente en la década de 1970. Buscó fomentar la inversión extranjera en México, lo que requería una política cambiaria estable y predecible. También estableció un tipo de cambio fijo entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. Política fiscal. Durante su mandato como presidente de México se caracterizó por implementar el modelo de crecimiento acelerado, que se centró en la industrialización, la sustitución de importaciones y la inversión en infraestructura. Además, adoptó un programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional, que por lo tanto incluyó la devaluación del peso mexicano, reducción del gasto público y la eliminación de aranceles y subsidios. También reformó la política tributaria con la introducción del impuesto al valor agregado, IVA. Implementó programas sociales como el Coplamar y el Sistema Alimentario Mexicano para reconocer a los grupos marginados. Nacionalizó la banca y estableció el control generalizado de los cambios en 1982. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el país enfrentó una crisis económica en 1982 que lo llevó a solicitar préstamos al FMI, Fondo Monetario Internacional, con la condición de aplicar una política de ajuste estructural. Esta misma tuvo flujos de capital que fueron menores que el año pasado, pero positivos y cada vez más importantes, que son las transacciones que implican activos financieros entre entidades internacionales. Tiene dos tipos, que son los oficiales y los privados, por lo cual tuvo un déficit fiscal. El déficit fiscal fue inevitable, pues ya que resultó el gasto de infraestructura, salud, nutrición y en empresas públicas productivas. Una de sus principales características fue el aumento del gasto público en programas sociales. Este mismo se financió en parte mediante la emisión de deuda pública y la impresión de dinero, lo que llevó a cabo una inflación significativa. Implementó una serie de reformas tributarias y sin embargo la recaudación fiscal siguió siendo baja, lo que limitó la capacidad del gobierno para anunciar sus programas y sus proyectos. En la economía ecológica, México experimentó un crecimiento significativo, pero también enfrentó desafíos ambientales importantes. A continuación se presentan algunas de las políticas y acciones de López Portillo que implementó en materia de economía ecológica, que fueron la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico, que se encargó de coordinar las políticas ambientales y desarrollo urbano en México. También fue la Ley Federal de Protección al Ambiente en 1976, que estableció los principios y normas para la protección del medio ambiente. Durante la presidencia de López Portillo se crearon varias áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el Parque Nacional Sian-Caén. López Portillo promovió la actualización de energías renovables, como la energía hidráulica y la energía eólica. Implementó medidas para controlar la contaminación del aire y del agua, como la creación de normas para la emisión de gases y la implementación de sistemas de tratamientos de aguas residuales.
Sin embargo, la presidencia de López Portillo también enfrentó críticas por su manejo de la política ambiental, como la dependencia del petróleo. La economía mexicana se volvió cada vez más dependiente del petróleo durante la presidencia, lo que generó preocupación sobre la sostenibilidad ambiental. La contaminación del Golfo de México por la explotación petrolera durante la presidencia y el desarrollo urbano desordenado. El crecimiento urbano desordenado durante la presidencia generó problemas ambientales como la contaminación del aire y del agua y la pérdida de los espacios verdes. En resumen, la presidencia de López Portillo tuvo un impacto mixto en la política ambiental de México, con avances en la creación de áreas naturales protegidas y la promoción de la energía renovable, pero también con críticas de la dependencia del petróleo y la contaminación del medio ambiente. Deuda externa. México enfrentó un aumento muy significativo de la deuda externa. La administración de López Portillo se caracterizó por una política económica que buscaba impulsar el crecimiento mediante la inversión en proyectos de infraestructura y programas sociales. Esta política se financió en gran medida mediante la contratación de deuda externa, lo que llevó a un aumento exponencial de la deuda. Un programa que se generó en su gobierno fue el COPLAMAR, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, un programa creado para atender a la marginación y reducir la pobreza. Los programas se enfocaban principalmente en acabar con la pobreza.